Muchas gracias, muy amables. Muy amables. Bueno, agradecerles la invitación el día de hoy a este escenario. Agradecerle a Ryan y a Mariel por la disposición, por toda la gestión que hicieron para poder generar este escenario. No sé si tenga que dejar un espacio para la traducción o vamos. No, no, no hace falta, puedes hablar. Acá. Listo. Cualquier cosa te Entonces, bueno, aviso. vamos a avanzar. Dale, perfecto, listo. Muchas gracias, Ryan. Entonces, bueno, el día de hoy, a partir, digamos, de este escenario de encuentro académico, crítico, quiero, digamos, aportar algunos elementos alusivos a, pues, algunos aspectos de tipo social y político referentes, pues, al caso colombiano, puntualmente a el proceso social que se ha venido desarrollando y también político en las últimas décadas y que ha, digamos, desarrollado una contienda política entre pues, los sectores progresistas y pues una derecha bastante robusta que ha logrado, digamos, tener el poder por casi siglos en Colombia. Eh, bueno, contarles un poco que, pues bueno, mi perfil es, yo soy zootecnista, es una carrera agropecuaria, trabajo con comunidades rurales, pequeños campesinos, eh, que pues a nivel nacional han venido dando una lucha por la reforma agraria en Colombia y pues ese ha sido como un escenario y en este momento vengo acompañando una de las estrategias de entrega de tierras a comunidades rurales, de campesinos sin tierra, pequeños productores que buscan mejorar su calidad de vida, consolidar un proyecto de buen vivir para la soberanía alimentaria de Colombia en el marco pues de todo el proceso político que ha iniciado con este nuevo gobierno, pero pues que tiene una serie de antecedentes. Así que digamos, el día de hoy quiero adicionar algunos aspectos muy generales que permitirán abrir la discusión, el intercambio de opiniones frente a este fenómeno social y político. Pues voy a dar apertura con un elemento muy general de contexto que tiene que ver con la ubicación del país, es decir, un primer escenario de apertura con el contexto geopolítico colombiano, un país, como lo decía Mariel, con una variedad de rasgos propios del Caribe, propios de la región andina, propios de la región amazónica, que condensan lo que pues en este momento, digamos, es Colombia, ¿sí? Eso un poco para destacarlo, me parece muy importante que tengamos en cuenta la ubicación estratégica que tiene el país con dos costas hacia el Océano Pacífico y hacia el Océano Atlántico, con incidencia en la región amazónica y pues la frontera con Venezuela y con Centroamérica, pues que hacen también de Colombia pues un país con una ubicación llamativa en términos de lo político, en términos de lo militar y en términos de pues también la conexión con el continente, con la parte norte del continente. Eso digamos sería como una pequeña introducción. Recordar que, bueno, en la siguiente diapositiva tendríamos un país con una geografía llamativa que pues tiene tres cordilleras. Colombia tiene, digamos, recibe los Andes que viene subiendo desde Chile, pasa por Argentina, Bolivia, Ecuador, y al llegar a Colombia en la zona suroccidental, pues se divide en tres la cordillera de los Andes, ¿sí? Eh, esa es, digamos, un poco uno de los rasgos importantes que en el marco, por ejemplo, de un conflicto político, social y armado que se ha desarrollado en las últimas décadas, pues hizo que también el conflicto colombiano fuera tan prolongado. La topografía del país y esa disputa entre las insurgencias, luego la aparición de fuerzas de ultraderecha paramilitar armadas, hacen que el conflicto colombiano sea bastante complejo y se prolongue también la confrontación en medio de tres cordilleras, la cordillera occidental, la cordillera central y la cordillera oriental.
un país, como les digo, con variadas características que pues voy a comentar muy fugazmente. ¿Sí? Tenemos básicamente 5 regiones. Una región, quizás en la anterior se ve un poquito más en la que íbamos, la diapositiva anterior puede ser. Tenemos una región Caribe, que es la región, digamos, norte del país. Tenemos la región Pacífica, que pues está conectada con Panamá y también conecta hacia Ecuador. La región andina, que recepciona las 3 cordilleras que mencionaba. Una región amazónica, que está en la cuenca alta del río Amazonas, que colinda con, digamos, con Brasil. Y la región de la Orinoquía, que es una región compartida con la hermana República de Venezuela. Son 5 regiones que tenemos. En la región insular tenemos unas islas que colindan también con Nicaragua, con la parte central o la parte de América Central. Eso pues también nos muestra que las fronteras pueden dinamizar formas culturales, formas económicas, formas ecosistémicas, pero también pues unas particularidades en el conflicto armado colombiano. Podríamos ver también en la siguiente diapositiva, pues un país con una cantidad de ríos importante. Vemos que a nivel de Sudamérica podemos recordar que hay 3 cuencas estratégicas en cuanto a ecosistemas y recursos hídricos. Una es la cuenca del río Paraná, que pues sabemos que conecta a Brasil con todo, digamos, la porción de Paraguay, Uruguay y Argentina, y 2 cuencas que pasan por el norte brasilero también, que es la cuenca del río Amazonas y la cuenca del río Orinoco, que conecta a Colombia con Venezuela. Esto pues también para denotar la variedad de ecosistemas que tenemos, la variedad, digamos, de conexiones que por medio de los ríos y las cuencas hidrográficas nos permiten crear y generar una serie de culturas, de economías y de dinámicas propias de las regiones rurales y, como llamamos nosotros acá, de la Colombia profunda que habita y que muchas veces pues tiene unas características muy particulares dependiendo si es la región Caribe, la región Pacífica, la región amazónica o la región andina. Vemos que en la siguiente diapositiva, que es un poco más un mapa ya más físico, tenemos pues ahí ya vemos las 3 cordilleras. Del costado izquierdo pues ahí se ve la cordillera occidental, la cordillera central y la cordillera oriental, que geológicamente es la más antigua y en la cual se encuentra ubicada la capital de la República, que es Bogotá, ¿sí? Esto digamos a manera de descripción muy general. Vemos que es un país pues de llanuras también. Es un país de planicies, de valles interandinos, que hace que, como les decía al principio, muy complejo el conflicto armado desarrollado acá por la confrontación y, digamos, toda esa guerra de posiciones que en algún momento se llegó a desatar en el país, hace que sea más difícil avanzar en la búsqueda de entender lo que son las confrontaciones y también los territorios estratégicos que muchas veces se disputan en el marco de un conflicto armado en los distintos territorios. Bueno, algunos datos en la siguiente diapositiva podemos tal vez destacar la población colombiana. Tenemos un país de más o menos 50 millones de habitantes, una superficie de 1 millón, casi 100.000 kilómetros cuadrados. El 33% de Colombia es región montañosa. Tenemos una serie de planicies y valles interandinos que equivalen al 67% del territorio nacional. Y pues como lo comentaba en un principio, tenemos 3 cordilleras que hacen parte del complejo, digámoslo así, del sistema andino de Sudamérica, junto con una población de más o menos el 70% población urbana y el 30% población rural. Es un poco, digamos, como para destacar. Ahí vemos en el mapa más o menos en dónde se ubican las zonas más oscuras, es donde se ubican las capitales y las ciudades principales. Algunas, digamos, están hacia la costa Caribe, ciudades como Barranquilla, por ejemplo, que se destacan por su comercio hacia el Océano Atlántico y el Mar Caribe,
pues son de relevancia, y más hacia la parte interna encontramos pues las dos ciudades principales, que son Bogotá y Medellín, con una concentración importante de población. Eso pues a manera de, digamos, descriptiva muy general, para pues dar paso a una introducción especialmente descriptiva de lo que ha sido la historia colombiana en en el siglo XXI, ¿sí? Nosotros veníamos de, digamos, un gobierno de derecha que en el 2002 lleva la conducción del país hasta el 2010. Ese gobierno pues estuvo a cargo de Álvaro Uribe Vélez. Allí pues se da una confrontación armada y digamos una confrontación también digamos por parte del Estado hacia los movimientos sociales bastante cruda y difícil, que hace que se genere un desplazamiento de casi 4 millones de personas de los campos o de las zonas rurales hacia las ciudades, productos de la confrontación armada, la violencia política. Esto, digamos, a partir también de la búsqueda de confrontar la insurgencia armada o la resistencia armada que este gobierno o los dos periodos de ese gobierno pues quiso, digamos, triturar o aplastar, lo cual, digamos, no tuvo ese final luego de 8 años de una guerra bastante cruenta, apoyada también con la estrategia internacional del Plan Colombia, que financió los Estados Unidos. Pues esto, a pesar de eso, digamos, la movilización social y pues los movimientos populares lograron mantener digamos, la presencia, la opinión y el accionar en medio de tanto embate de la guerra que también se desató contra los líderes sociales, los movimientos campesinos, los movimientos indígenas, estudiantiles, que durante ese arranque de la década de los 2000 fue bastante difícil, ¿sí? Poco, digamos, en el 2010 hay que destacar, para empezar a tener un marco de lo que han sido los movimientos sociales en Colombia, dos vertientes de la movilización social relevantes que surgieron en el marco del Bicentenario Nacional y pues también que se cumplía digamos, el 12 de octubre como el momento del, entre comillas, descubrimiento de América, o mejor, la invasión de América por parte de los españoles. Surgen dos movimientos de alguna manera representativos que recogen gran parte del espectro político popular y social, urbano y rural, y salen a escena para buscar encauzar una corriente o dos corrientes de opinión bastante marcadas, que fue lo que ocurrió con la Marcha Patriótica en el año 2010 para el 20 de julio. Recordar que el 20 de julio pues es la fecha de la independencia, se cumplía el Bicentenario Nacional y surgió este movimiento en ese año. En ese mismo año, para el 12 de octubre, surge, digamos, también el Congreso de los Pueblos, una organización que, digamos, recogía el espectro también indígena, popular, urbano, juvenil del país. Y pues en la Marcha Patriótica también un sector, digamos, que recogía lo que son los sectores urbanos también, juveniles, estudiantiles, pero también muy campesinos, de pequeños productores, campesinos sin tierra, que se organizaban y aglutinaban en esas dos expresiones en el año 2010, ¿sí? Un poco para destacar, fueron dos eventos, digamos, políticos importantes, masivos a nivel nacional, que aglutinaban muchas organizaciones, sindicatos, asociaciones más pequeñas, colectividades culturales, étnicas, que lograron, digamos, confluir en estas dos expresiones, que me parece importante destacarlas dentro de la historia reciente colombiana. Creo que podríamos pasar a la siguiente diapositiva con pues una serie de movilizaciones que se desarrollaron, escenarios de construcción política, social, que salían al paso de lo que era la derecha, digámoslo así, que tenía una hegemonía bastante fuerte y marcada en el plano militar, en el plano económico, en el plano político, la mayoría en el Congreso de la República, y pues todo el aparato estatal completamente controlado en ese momento, ¿sí? A pesar de eso, digamos, las calles y la movilización fueron los escenarios
para estas organizaciones que buscaron levantar la opinión, levantar también la voz y generar una polémica importante y una movilización social que creo que a pesar de la existencia de gobiernos de ultraderecha, se mantuvo y logró activar el debate frente a temas como el acceso a la educación, la tenencia de la tierra, el desarrollo de la industria nacional, la búsqueda de la recuperación de los derechos sociales que estos movimientos sociales buscaban reivindicar, ¿sí? Podríamos tal vez pasar a la siguiente diapositiva. Un poco, digamos, ya entrando en los últimos años y, digamos, como lo decían los compañeros, el ejercicio que hacemos el día de hoy es prácticamente pues dar un resumen y un contexto de los episodios esenciales de los últimos 20 años en el contexto colombiano para poder ambientar lo que ha sido el proceso del gobierno actual, de lo que ha sido el proceso del pacto histórico en Colombia, ¿sí? Destacar que, bueno, hay una fecha, digamos, hay un periodo muy importante que es el periodo del año 1964 al año 2016, que marca el conflicto político social armado existente y que logra, digámoslo así, buscar una superación o una proyección de solución a ese conflicto mediante el acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y las FARC-EP. Eso, digamos, es un suceso relevante que marca, digamos, busca, digamos, también superar la conflictividad, digamos, por lo menos de la confrontación armada en distintos territorios entre el Estado y una insurgencia que nació en el año 1964 y que mantuvo, digamos, su crecimiento, su presencia y sus planteamientos durante, pues, tantas décadas, prácticamente un poco más de 5 décadas, el conflicto armado, pues, más largo del mundo, que, pues, por fortuna, digamos, se planteó una mesa de búsqueda de solución política y en el gobierno de Juan Manuel Santos, pues se da, o en el segundo periodo de ese gobierno, se da una mesa en La Habana, Cuba, que empieza a buscar dar solución, conversación y acercamiento o análisis de las situaciones y las dificultades estructurales que atraviesa o atravesaba el país en ese momento, ¿sí? ¿Qué ocurre, digamos, después del 2016? Llega un gobierno, pues, digamos, más de derecha con Iván Duque, en el cual, pues, desafortunadamente, la implementación del acuerdo de paz, lo que se había acordado en La Habana, Cuba, entre las FARC-EP y el gobierno nacional, o mejor, entre el Estado colombiano y la insurgencia, pues no tiene una implementación vigorosa, ¿sí? Eso, desafortunadamente, creo que ha generado varias afectaciones a nivel social, a nivel político del país, que no se hubiera podido implementar una reforma rural integral como lo planteaba el acuerdo de paz, porque ahí quiero destacar este aspecto. La disputa o la lucha por la tierra ha sido un aspecto, digamos, que se constituye como un elemento central de la lucha política en Colombia, ¿sí? Las insurgencias nacieron en el marco de la lucha por la tierra y el primer punto del acuerdo de paz es la reforma rural integral que busca abordar esa problemática y plantear una perspectiva de solución, ¿sí? Otro elemento complejo es el de los cultivos de uso ilícito o el tema de sustitución. Digamos que las economías de cultivos de uso ilícito han también, digamos, apalancado el conflicto armado en el país y se requiere, digamos, también un análisis de tipo global para entender cuál es esa situación y cuál es la solución al conflicto, a los cultivos de uso ilícito, que no solamente, digamos, es una cuestión de erradicación de la planta de coca que se utiliza pues para los mercados ilegales, sino que es un elemento también de acceso a la tierra, un elemento, digamos, también de mercado global que se requiere también analizar para entender pues el proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito en el cual pues están inmersas una parte de las regiones rurales del país, ¿sí? A partir del acuerdo de paz surgen los planes de desarrollo con enfoque territorial. Esto desafortunadamente, como lo decíamos, en el periodo del 2016 al 2020 no se
desarrolló, no se implementó. Básicamente los planes de desarrollo con enfoque territorial buscaban cobijar o acoger a las zonas más impactadas por el conflicto armado, a las zonas con más precariedad y a las zonas con presencia de cultivos de uso ilícito, como planes robustos de desarrollo de regiones para mejorar, digámoslo así, la calidad de vida de las comunidades y de los pobladores de estas zonas. Eso prácticamente en ese periodo del 2016 al 2020 quedó pues completamente frenado. Y pues también se empieza a dar una reconfiguración de lo que era el conflicto armado en lo que le podríamos llamar pues una disputa de territorios por parte de actores armados que empiezan a surgir, que más allá de lo que eran antiguamente las insurgencias, las FARC o los paramilitares, empieza a diversificarse en los actores armados que el día de hoy también, pues, y eso requeriría un análisis también bastante profundo y detallado de cuál es el escenario de los actores armados actuales en Colombia, porque pues eso, digamos, no se logró superar o solucionar completamente con el acuerdo de paz o con la falta de la implementación del acuerdo de paz en el año 2016 y esa falta de implementación en los posteriores 4 años del 2016 al 2020. ¿Sí? Son como algunos de los elementos que empiezan a enriquecer el contexto en el cual el pacto histórico busca construir un nuevo país, busca proponer un gobierno del cambio, el cual pues se viene asumiendo ese nivel de complejidad económico, social, político, histórico y de conflicto, pues por parte de este gobierno. Podríamos quizás pasar a la siguiente diapositiva. Es una diapositiva pues llamativa que me parece que contiene digamos, bueno, una escena muy particular y es el abrazo, digamos, como se estrechan las manos de Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, Timochenko, que pues era el líder de la insurgencia y que en un evento muy importante en la ciudad de Cartagena sellaron el acuerdo de paz con la presencia de Ban Ki-moon y de Raúl Castro, presidente de Cuba, que fueron pues de los países garantes importantes en lo que fue el proceso de paz que se selló en el año 2016, ¿sí? Esa escena pues es icónica y en la siguiente diapositiva tendríamos un resumen de lo que son los 5 puntos que componen el acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y las FARC-EP en el año 2016. Como les decía, pues hay un elemento integral, digamos así, un elemento, digamos, preponderante, relevante, que es el acceso a la tierra. El conflicto colombiano y muchos de los conflictos en el mundo, en Asia, en África, de difíciles conflictos armados, han sido por la lucha por la tierra y por la precariedad de condiciones sociales de las comunidades, ¿sí? Así que, digamos, el primer punto del acuerdo de paz acoge este planteamiento de la reforma rural. Hay un espacio también en el segundo punto para la participación política, es decir, el acuerdo de paz reconoce o digamos logra condensar que ha habido un nivel de exclusión política por parte de sectores de izquierda que fueron perseguidos, que fueron masacrados, que fueron excluidos de la posibilidad de estar en escenarios de conducción del Estado. Hay un mecanismo también de fin del conflicto, obviamente para superar el conflicto armado se generaron una serie de acuerdos de reincorporación a la vida civil de los excombatientes, de garantías de seguridad, de cese al fuego entre el Estado y la insurgencia. Y es el tercer punto también de alta importancia en este acuerdo. El cuarto punto, la solución al problema de las drogas o la sustitución de cultivos de uso ilícito, también es un elemento preponderante que de alguna forma, o de alguna forma no, sino en gran parte puede definir o redefinir la estructura agraria en el país y esto, digamos, es un abordaje importante. Y obviamente, pues pues en los conflictos armados, pues hay víctimas, ¿no? Hay víctimas y hay un elemento también de compromiso con el tema de los derechos humanos que tenía que asumir el Estado colombiano, lo cual pues constituye el punto número 5 del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP. Esos son pues 5 aspectos a manera muy resumida en esta diapositiva que se sintetiza en el acuerdo, que lo pueden encontrar en la web por si lo quieren detallar
de lo que se acordó, pero de lo que desafortunadamente del año 2016 al año 2020, pues no se implementa de manera vigorosa por parte de un gobierno de derecha que no acogió o no abrazó el acuerdo, sino que como ellos mismos le llamaron, la idea era volver trizas el acuerdo de paz, una expresión bastante desafortunada en la política colombiana. Bueno, digamos que unos aspectos que empiezan a ambientar, y en la siguiente diapositiva, lo que es el proceso reciente político, social del país, es pues la situación del año 2021-2020, ¿sí? 2021-2020, una movilización social y urbana que, digamos, con temas de derechos humanos muy complejos, que se dio un estallido social, como se le llamó acá, que estuvo también, digamos, anclado con los fenómenos desarrollados en Chile, en Ecuador, en el mismo Haití, como que había una conexión entre estas formas de, digamos, indignación social y movilización que estaban también apalancados por movimientos, por asociaciones, por organizaciones juveniles, organizaciones de campesinos sin tierra, organizaciones indígenas que participaron de esta movilización y que le salió al paso al gobierno de derecha de Iván Duque, ¿sí? Esto pues a partir de niveles de desigualdad, de la falta, digamos, de derechos sociales y de una confrontación que se desató digamos, por parte en ese momento de la fuerza pública contra los sectores sociales que se movilizaron, que fue realmente cruenta pues fue un elemento, digamos, muy complejo en el cual se destaca y se pudo enfocar una desatención a la población juvenil, principalmente en ese momento a la población juvenil marginal que habitaba los barrios o que habita los barrios de las grandes ciudades principalmente. Ese es un elemento que yo quiero, digamos, empezar a destacar, la precariedad del acceso al trabajo digno, la precariedad del acceso a la educación, la precariedad en el acceso al deporte y la cultura, que tenían, digámoslo así, muchos sectores juveniles que decidieron salir a movilizarse en ese momento en lo que se le llamó el estallido social y que tuvo como epicentro la ciudad de Cali, ¿sí? La ciudad de Cali en el departamento del Valle del Cauca, en el suroccidente colombiano, ¿sí? La ausencia, por ejemplo, de una política de vivienda con alquileres elevados, con imposibilidad de que la juventud tuviera acceso a pues una vivienda digna, la precariedad laboral, obviamente, pues toda el inicio del siglo XX fue digamos, el desmontar los derechos sociales y sobre todo los derechos laborales, que pues para este momento constituyó pues una precariedad laboral, especialmente en los sectores juveniles, en los sectores de jubilados, pues la falta de trabajo pues para la gente hizo también que se indignara una gran parte de la población y que decidieran salir a expresarse en ese momento en lo que se le llamó el estallido social, ¿sí? Una industria nacional debilitada que pues definitivamente no ha tenido pues grandes desarrollos en el inicio del siglo XX, que también del siglo XXI, y que pues carga con el impacto económico de lo que se le llamó la apertura económica en la década de los 90, con una industria quebrada que no logró en su momento, digamos, poder posicionarse, lo cual hace que el acceso al trabajo digno pues también se debilite, ¿sí? Frente a eso, pues también hay unos elementos bien particulares en cuanto a la movilidad, es decir, me refiero a la movilidad de la gente, los sistemas de transporte urbanos que a nivel de las ciudades han sido pues muy precarios en muchas ocasiones, es decir, que la población trabajadora, estudiantil, tenga niveles de movilidad también con poca dignidad, de elevados costos, hace que también genere polémicas y tensiones sociales en las grandes ciudades, ¿sí? Y finalmente, un elemento que ese episodio de el estallido social desarrolló o que se tuvo en cuenta fue la mala gestión de la pandemia por parte pues, del gobierno de la derecha y el que digamos, surgieran todas las situaciones de diferencia social o de precariedad social por parte de las comunidades en cuanto al acceso al alimento, en cuanto al acceso a los sistemas de salud, hace que
alimente todos estos fenómenos la situación del 2021 principalmente, previo a las elecciones en las cuales se da un cambio político en Colombia. ¿Sí? Entonces, digamos, es una manera pues muy de resumen algunos elementos propios de ese estallido social que fue muy similar en parte, obviamente, pues guardando proporciones y las particularidades de los países a lo que ocurrió en el país, digamos, del sur, que es Chile, ¿no? Eso, digamos, es como un elemento también para llamar la atención allí, como ese escenario, dos países, digámoslo así, que han padecido las medidas del neoliberalismo, la desigualdad social, que casi que al mismo tiempo desatan una movilización popular y social a nivel nacional en tiempos muy cercanos, ¿no? En la siguiente pues, diapositiva, algunas imágenes o un par de imágenes llamativas de lo que se desarrolló en la lucha, digámoslo así, urbana en los países, perdón, en Bogotá principalmente, en el suroccidente colombiano, confrontación, grandes marchas durante más de casi 2 meses de movilización incesante, muy combativa por parte de las capas juveniles y pues una confrontación que desafortunadamente dejó muertos y dejó personas heridas de gravedad en casi todas las ciudades del país. Digamos, es un elemento que me parece que empieza a ambientar, o hay dos elementos muy importantes que ambientan lo que es que un gobierno progresista pueda acceder o pueda proponer o pueda, digamos, proyectar y recoger el escenario existente digamos, hay dos episodios que yo quiero destacar. Uno, digamos, el acuerdo de paz entre la insurgencia y el Estado colombiano, que busca, digamos, dar una apertura democrática, una apertura política en el país. Y dos, pues la movilización social, que también es una expresión política de las comunidades, de las ciudades y de las zonas rurales que se desata en el 2021, ¿sí? Con esto del estallido social. Dos episodios que casi que con una distancia, digamos, de 6, 7 años, ambientan lo que es la construcción de una plataforma política por parte del pacto histórico, ¿sí? Eso, digamos, es como los dos elementos que yo quiero destacar en los antecedentes sociales y políticos previo a la búsqueda de un sector político que confluye en lo que es, pues, en principio, una alianza de partidos políticos, de movimientos sociales de base y que se constituye como lo que es actualmente el pacto histórico, ¿sí? Eso, pues, un poco, si quieres, en la siguiente diapositiva, podemos tener, pues, ahí como ese pequeño resumen de aspectos que son de tipo social y político, y pues que definitivamente marcan la pauta o abren el escenario para pues un gobierno de cambio en cabeza pues de un líder político y social destacado en los últimos 30 años, que es Gustavo Petro, ¿sí? Que pues podríamos pasar en la siguiente diapositiva. Bueno, como lo mencionaba, pues digamos, Gustavo Petro venía también de construir, de crear lo que se le llamó Colombia Humana, un partido político como tal, que luego, digamos, también se amplió el espectro y se construye, digamos, una coalición de partidos en lo que se le llama el pacto histórico. Sí, el pacto histórico en el cual confluyen pues, varios partidos de izquierda, progresistas, que son los que componen este escenario que de alguna manera recoge en su plataforma política, en su programa de gobierno, en su propuesta política, las reivindicaciones por la paz, las reivindicaciones juveniles, la lucha por el acceso a la tierra y bueno, vemos que un poco en los debates actuales o más recientes, en la búsqueda tal vez de la construcción de un partido único o un partido unitario, ¿no? Digamos, ese es un debate muy actual que se viene desarrollando en el marco de la izquierda y el progresismo colombiano para buscar fortalecer las proyecciones políticas a futuro a nivel de Colombia, ¿sí? De pronto, digamos, en la siguiente diapositiva quisiera mostrar una trayectoria muy general de los dos liderazgos
fuertes que pues obviamente han liderado y han, digamos, logrado constituir y alcanzar una victoria histórica que han sido, pues, digamos, Gustavo Petro y Francia Márquez, ¿sí? En el caso de Gustavo Petro, pues es economista, viene de la Alianza Democrática M19 que surgió del proceso de paz en la década de los 90, fue representante a la Cámara en la década de los 90, fue agregado cultural en Bélgica también final, digamos, en la década de los 90 y pues ya después en los 2000 logra activar una gran carrera política en el Congreso de la República o en el Senado para lograr alcanzar también la alcaldía de Bogotá. Estos, digamos, son como sucesos importantes. Todos los debates que se desarrolló Gustavo Petro en el Congreso de la República frente a las denuncias, digamos, de las atrocidades que cometió el paramilitarismo en Colombia, le dieron, digamos, también mucho realce al aporte en el debate en el Senado y en la opinión pública. Entonces, digamos que es una figura que tiene un perfil de una trayectoria de más de 35 años de militancia casi, que pues actualmente es el presidente del país. Obviamente, pues una figura muy importante es Francia Márquez, ¿sí? Y que en la siguiente diapositiva hago un pequeño resumen del perfil de Francia. Francia Márquez, ante todo, pues es una líder comunitaria y ambiental que viene del suroccidente colombiano, de una región impactada por muchas desigualdades, por mucho conflicto, pues desatado en esta región del departamento del Cauca y pues que, digamos, tiene como profesión, es abogada, ganó el premio Goldman, digamos, un premio destacado en temas ambientales en el 2018, lo cual hace que, digamos, salte a escena con mucha más fuerza a partir también de todo el trabajo comunitario que desarrollaba en la región del Cauca. Y pues actualmente es la vicepresidenta del país y la ministra de la Igualdad, que es uno de los ministerios creados en este gobierno. Quizás podemos pasar ya a la siguiente diapositiva. Ya digamos entonces para el año 2022 al 2026 se proyecta lo que es la propuesta de Colombia potencia mundial de la vida con la victoria de Gustavo Petro en Colombia, lo cual digamos marca, pues es un hito realmente el tener el primer gobierno progresista en un país en donde la derecha y las ultraderechas habían tenido la dominación del Estado y pues también se desarrolla con bastante apoyo popular luego de grandes movilizaciones, luego de grandes debates por la paz, por el acceso a la tierra, por el acceso a la recuperación de los derechos sociales, llega un gobierno que de alguna manera también marca o empieza también a marcar la pauta de una nueva ola progresista que se le podría llamar tal vez en América Latina y que pues está de la mano con los procesos también de Brasil, de Chile, de México, digamos que son como los procesos que llaman mucho la atención y pues con los gobiernos que tienen sus características también propias, como lo son los gobiernos de Venezuela, de Cuba, que pues hacen parte pues de todo ese espectro político progresista, de izquierda o popular, que en este momento pues hacen parte del escenario político latinoamericano, ¿sí? Elementos para cerrar, digamos, la intervención, digamos, en la siguiente diapositiva, ¿sí? O aspectos a tener en cuenta para analizar el contexto colombiano actual, ¿sí? O de cómo llega, digamos, también un gobierno progresista a Colombia, ¿sí? Ese es un elemento también, pues que a manera de conclusión yo quiero destacar algunos aspectos. Uno, el tema de la movilización social. La movilización social no solamente, digamos, que son marchas en las calles, ¿sí? La movilización social es el quehacer militante y el accionar político de las colectividades que generan conciencia, ¿sí? O mejor, digamos, conciencias colectivas, ¿sí? Ese es un elemento que yo creo que tiene que ser preponderante para poder generar una transformación social y política en cualquier país, ¿sí? Dos, los liderazgos populares, no solamente los liderazgos de los grandes, digamos, de las grandes personalidades, sino los liderazgos populares de base en los barrios, en las localidades, en la ruralidad, en los municipios, pues es un elemento también activador o dinamizador de propuestas políticas de cambio, ¿sí?
apuestas de transformación, obviamente a partir de tantas movilizaciones, de organizaciones creadas, pues eso genera que haya unas apuestas de transformación en el acceso a los derechos sociales, el acceso a los derechos, digamos, de acceso a la tierra y sobre todo en construir paz con justicia social, ¿sí? Reivindicaciones de la lucha popular, como lo decía, que permiten también enfocar digamos, elementos estratégicos y políticos de corte económico que pueden, digamos, o que recoge el gobierno actual de Colombia, potencia mundial de la vida, ¿sí? Finalmente, pues la lucha por la paz, que es una bandera que nunca hay que perder. Creo que la lucha por la paz mundial, la lucha por el bienestar de las comunidades, siempre tiene que ser una bandera que se debe levantar, ¿sí? Y pues en un contexto de, digamos, también teniendo en cuenta el contexto internacional. A mí me parece que el pacto histórico logra hacer una lectura acertada del contexto también de cambio climático, del cambio también de la relación campo-ciudad que se viene dando no solamente en Colombia, sino en todos los países del mundo. Y esto, digamos, pues constituye un escenario político internacional en el cual pues Colombia también entra a jugar, aportando pues con estas movilizaciones y con la construcción de un movimiento político o también con la consolidación de una colectividad o alianza como lo es el pacto histórico que busca transformar la realidad del país, en este caso pues de Colombia, ¿no? Eso básicamente sería lo que yo quería anunciar, digamos, o comentarles el día de hoy. Para cierre, pues una foto pues bastante reciente de la reunión que se da en Brasil hace pocos días, en donde pues se ve parte del espectro popular, progresista o de izquierda que busca generar una serie de transformaciones en América Latina, representado pues por Gabriel Boric, por la presidenta Claudia en México, por el presidente Lula en Brasil, de gran trayectoria obviamente en los movimientos sociales de Brasil, y por el presidente Gustavo Petro, que pues han desarrollado una serie de conversaciones, acuerdos y proyecciones, no solamente para cada uno de los países, sino para América Latina. Entonces, ese era pues algunos de los aspectos y elementos que quería comentar al respecto de lo que ha sido el fenómeno colombiano, los procesos sociales y políticos recientes y el proceso del pacto histórico en Colombia, que ha logrado pues una victoria que se representa en el proyecto de Colombia, potencia mundial de la vida, que encabeza Gustavo Petro y Francia Márquez. Era eso, colegas, que quería pues aportar el día de hoy, así que pues quedo atento a comentarios, inquietudes que hayan surgido.